un monasterio en llamas, el océano teñido de sangre, y un pueblo de navegantes que puso de rodillas a los imperios más poderosos de Europa. Así comenzó la era vikinga. La promesa de riquezas inimaginables los llevó a los confines del mundo conocido, y cegados por una sed insaciable de conquista, se convirtieron en los guerreros más temidos de su tiempo. Vikingos. Entre el Báltico y el Atlántico, entre fiordos, hielo y bosques oscuros, un mundo estaba a punto de cambiar la historia. No era un pueblo único. Eran clanes, granjeros, guerreros y comerciantes que miraban el mar como una autopista. En Lona, en el año 802, los monjes vieron siluetas en la niebla. Eran barcos de proa curvada. Los vikingos habían llegado a Escocia. En Dinamarca, la ciudad de Hedeby se convirtió en uno de los grandes centros comerciales del norte. El rey Godfred desplazó rutas enteras de pieles, ámbar y esclavos. El comercio generó riqueza, la riqueza dio poder, y el poder necesitó fronteras. Pero en el año 814 murió Carlomagno, y el gran escudo de Occidente comenzó a agrietarse. Sus herederos se pelearon entre sí, las costas se quedaron sin vigilancia y los ríos sin defensa. Los ataques nórdicos empezaron a multiplicarse por toda Europa, y nadie sabía cómo frenarlos. Pero en el año 826, un caudillo danés llamado Harald Klak fue bautizado en la corte franca y abrió una grieta dentro del mundo nórdico. En el año 834, en Noruega, alguien enterró un barco entero bajo la tierra. Dentro, una mujer de la élite, rodeada de objetos de un lujo extraordinario. Ese mismo año, los nórdicos alcanzaron Dorestad, en los actuales Países Bajos, uno de los puertos más ricos del mundo franco. Nadie estaba a salvo. En Irlanda identificaron los monasterios más ricos y las rutas más vulnerables. Ya no llegaban y se iban, empezaban a quedarse. En el año 841, junto al río Liffey, levantaron un campamento fortificado con empalizadas, barcos y guerreros listos para cualquier movimiento. Ese sitio se llamaría Dublín. Y 2 años más tarde, los barcos vikingos entraron por el Loira y llegaron hasta Nantes. El interior de Francia ya no estaba a salvo. Y en el año 845 ocurrió lo impensable. Una flota de más de 120 barcos remontó el Sena y llegó hasta París. La capital del mundo franco tembló y el rey Carlos el Calvo tuvo que pagar 7.000 libras de plata para que se fueran. Hacia el año 859, la ambición nórdica rompió todos los límites conocidos. Sus barcos cruzaron el estrecho de Gibraltar. Llegaron al norte de África y ciudades del Mediterráneo que nunca habían visto un barco dragón despertaron con el humo en el horizonte. Y mientras unos miraban al Atlántico, otros siguieron ríos hacia Oriente. Así nació el eje Rus entre el Báltico y Bizancio. En el año 865, un ejército vikingo llegó a East Anglia. No era una banda de saqueo, era una fuerza organizada para conquistar Inglaterra. El gran ejército tomó York y la rebautizaron como Jorvik, un centro de poder nórdico en el corazón de la isla. Con York en manos vikingas, Northumbria colapsó, los reyes locales cayeron y el norte de Inglaterra cambió para siempre. En el año 869, el rey Edmund de East Anglia fue capturado. Se negó a renegar de su fe, lo ataron a un árbol y murió flechado. Ya solo quedaba Wessex, y al frente un joven rey llamado Alfredo, el más listo de todos. Mercia quedó atrapada entre la presión danesa y la necesidad de negociar. El mapa de Inglaterra se reescribía con sangre. Los guerreros nórdicos soltaron las espadas, cogieron arados y Northumbria se llenó de aldeas vikingas. La conquista se había convertido en colonización. En el año 878, en la colina de Eddington, Alfredo reunió a sus hombres para enfrentarse a los vikingos. El gran ejército creyó tenerlo acorralado, pero estaban equivocados. Wessex resistió. Tras la batalla, Inglaterra se dividió en 2. Al sur, el reino de Alfredo, y al norte y al este, la ley escandinava, el Danelau. Pero mientras Inglaterra se dividía, en el este, el mundo vikingo avanzaba en otra dirección. Hacia el año 882, un caudillo varangio llamado Oleg
tomó Kiev. Desde allí, el río Dnieper abría el camino hacia el Mar Negro y hacia la ciudad más grande del mundo, Constantinopla. En el año 885, 700 barcos sitiaron París durante casi un año. La ciudad resistió, pero el rey Franco tuvo que volver a pagar. Y en el 886, Alfredo recuperó Londres y la reorganizó. Murallas nuevas y una red de fortalezas. El mundo vikingo no era solo guerra. Desde Hedeby hasta Kiev fluían pieles, plata árabe, esclavos y armas. En el año 899 murió Alfredo el Grande. Dejó un reino transformado, con leyes escritas, fortalezas, flota y una visión política nueva. Sus herederos recibieron una Inglaterra en guerra, pero también recursos para ganarla. En el año 902, los irlandeses expulsaron a los vikingos de Dublín. Los barcos se alejaron, pero nadie creyó que era para siempre. Y en el año 907, los varangios rus aparecieron ante las murallas de Constantinopla. En el 911, el rey franco Carlos el Simple tomó una decisión radical. En lugar de seguir pagando, le ofreció a un caudillo llamado Rollo el territorio en torno a Rouen. Aquella región se llamaría Normandía. Tras la expulsión de Dublín, los nórdicos se reorganizaron entre las islas, Escocia, Man y las Hébridas. Su regreso era inevitable. Y en 917, Dublín volvió a manos vikingas y renació como centro comercial nórdico gaélico. Era ya, sin duda, una ciudad real. Y Jorvik, la antigua York, era un reino urbano escandinavo trasplantado en el corazón de Inglaterra. En el año 930, en Islandia, ocurrió algo único. Los colonos nórdicos crearon el Alþingi, una asamblea de jefes donde la ley era debatida y decidida en voz alta. El primer parlamento de la historia occidental. Al mismo tiempo, en Dinamarca, se comenzaba a sentir el peso del mundo cristiano. El Sacro Imperio Romano presionaba la frontera. Jinetes germanos, misioneros y política imperial empujaban cada vez más. Y en Jelling, el poder danés se expresaba en piedras rúnicas y túmulos enormes para ser recordados. Y en el año 937 se libró una de las batallas más grandes de la historia inglesa, Brunanburh. Athelstan de Wessex contra nórdicos, escoceses y hombres de Strathclyde. Y ganaron los anglosajones. En el año 941, los rus varangios volvieron a golpear Constantinopla. Esta vez por tierra y por mar. Las murallas aguantaron, y lo que empezó como un asalto terminaría en diplomacia. Así que tras la violencia llegaron los tratados. Seda, plata y reconocimiento mutuo. La guerra también podía ser el inicio de un gran negocio. Hacia el año 950, el Báltico era una poderosa arteria económica que conectaba 4 mundos distintos. En el año 954, el último rey vikingo de York, Eric Hacha Sangrienta, fue derrotado y asesinado, y el dominio nórdico llegó a su fin. Mientras York cambiaba de manos, Dinamarca se centralizaba. Harald Bluetooth ascendía al poder con una visión nueva. Quería ser rey de verdad, con leyes, fronteras y ejércitos permanentes. Hacia el año 965, se convirtió al cristianismo y lo proclamó con una piedra rúnica enorme con una imagen de Cristo tallada. La inscripción decía que Harald había unificado Dinamarca y convertido a los daneses al cristianismo. Pero el poder de Harald no era solo simbólico. Construyó fortalezas circulares perfectas por todo el reino como Trelleborg y Agersborg. Geometría militar que aún maravilla a los arqueólogos. Pero en el año 974, el Sacro Imperio aprovechó un momento de debilidad y el sur de Dinamarca cayó brevemente bajo control germánico. A finales del siglo X, Inglaterra volvió a mirar el mar con miedo. Las flotas vikingas regresaban con Sweyn Barbapartida y Olaf Tryggvason al frente. Al otro extremo del mundo nórdico ocurría algo asombroso. En el año 982, un islandés llamado Eric el Rojo fue desterrado y se internó en el Atlántico. Navegó hacia el oeste hasta encontrar una tierra cubierta de hielo y de verde. La llamó Groenlandia, y empezaron a descargar familias y ganado, casas de turba y granjas en el límite de lo habitable y del mundo conocido. En el año 986, en aguas noruegas,
Los jarls y las ambiciones chocaron en la batalla de Hjörungavágr. Y en el año 991, en el estuario del río Blackwater, en Essex, un ejército vikingo derrotó a los defensores ingleses en la batalla de Maldon. En el año 994, Olaf y Sweyn atacaron Londres desde el Támesis. La ciudad resistió, pero el río ya era una ruta de guerra vikinga. En el año 995, Olaf Tryggvason fue reconocido rey de Noruega. Y usó ese poder para algo que nadie esperaba de un guerrero: convertir al cristianismo a su propio pueblo. Y en el año 1000, Islandia tomó una decisión sin precedentes. Ante la amenaza de fractura interna entre cristianos y paganos, se declaró cristiana. Ese mismo año, en el mar Báltico, una flota enemiga tendió una trampa a Olaf Tryggvason. Rodeado y sin escapatoria, el rey de Noruega saltó al mar. Su cuerpo nunca apareció. También hacia el año 1000, un hombre llamado Leif Erikson zarpó de Groenlandia hacia el oeste y encontró costas desconocidas. Era Norteamérica. Los vikingos habían llegado al Nuevo Mundo 5 siglos antes que Colón. En el año 1002, el rey de Inglaterra, Ethelred, ordenó matar a todos los daneses que vivían en suelo inglés. Entre las víctimas estaba la hermana de Sweyn Barbapartida. La venganza de Sweyn fue brutal y calculada. Aldeas quemadas, costas arrasadas. Cada verano volvía, y cada verano era peor. En el año 1007, Inglaterra pagó 36.000 libras de plata para comprar 2 años de paz. Era la suma más grande entregada hasta entonces. En el año 1009, el ejército de Thorkel el Alto desembarcó en Sandwich, guerreros profesionales y disciplinados con el objetivo de someter al reino. En el año 1011, cayó Canterbury, el corazón espiritual de Inglaterra. Y la catedral, el arzobispo y los monjes quedaron bajo el control de Thorkel. Las negociaciones para liberar al arzobispo fracasaron. Y en el año 1012, en Greenwich, borrachos tras un banquete, los guerreros daneses mataron al arzobispo Elfhea. Su muerte paralizó a Inglaterra de una manera que ninguna batalla había logrado. La muerte del arzobispo generó una memoria religiosa que no se borró en generaciones. El conflicto vikingo había dejado de ser solo político o militar y se había convertido en una herida en el alma del reino. En el año 1013, Sweyn Barbapartida desembarcó con toda su fuerza. Los nobles del norte se sometieron primero, luego los del sur, y Ethelred huyó a Normandía. Por primera y única vez, un rey danés fue reconocido como rey de Inglaterra. Pero en febrero de 1014, Sweyn murió de repente y Ethelred regresó del exilio. Sin embargo, el hijo de Sweyn, Canuto, no había dicho su última palabra. En abril de 1014 se libró una batalla que cambió Irlanda para siempre. El gran rey irlandés, Brian Boru, se enfrentó a una coalición nórdico-gaélica y ganó, pero murió tras la contienda. En el año 1016, en Essex, Canuto y Edmund Lomo de Hierro se enfrentaron en la batalla definitiva. Canuto ganó y se convirtió en rey de toda Inglaterra. Edmund murió meses después. En el año 1018, Canuto heredó también Dinamarca, y por primera vez, un mismo hombre gobernaba Inglaterra y Dinamarca. Pero gobernar no era lo mismo que conquistar, y Canuto lo entendió mejor que nadie. Se rodeó de obispos y nobles, pagó con moneda inglesa y respetó las leyes del reino. Por primera vez, el poder vikingo dejó de ser solo una fuerza de choque y se convirtió en administración, en gobierno y en Estado. Y en el otro extremo del mundo atlántico, una pequeña comunidad nórdica sobrevivía en la costa de Terranova, la huella más lejana del mundo vikingo. En el año 1026, en las aguas de Escania, Canuto derrotó a una coalición de reyes rivales en la batalla del Helgeo. Y en 1028, añadió Noruega a su dominio. Canuto desembarcó en Trondheim y fue reconocido como rey. Inglaterra, Dinamarca y Noruega bajo una sola autoridad. El sueño más ambicioso del mundo vikingo se había cumplido. En 1035, Canuto murió con 40 años y su imperio se fragmentó casi de inmediato. Sus hijos se disputaron los reinos y lo que había costado décadas construir tardó apenas unos años en deshacerse. Sin embargo, el mundo vikingo no desapareció. Se convirtió en algo nuevo.
Si has disfrutado este documental, suscríbete a Historia Top Prime, activa la campana para no perderte ningún episodio y deja tu like y comentario. Así ayudarás a que sigamos descubriendo y compartiendo la historia como nunca antes la habías visto. Gracias por formar parte de la comunidad HTP y no olvides nunca lo más importante. Si es historia, es Top Prime. Nos vemos en el siguiente vídeo.